Entonces, dijimos que el día de hoy vamos a hablar entonces de la segunda temporada de Westworld. A ver. A ver. Es mejor. Ya, vamos a ir a la polémica al tiro. De inmediato. ¿Es mejor temporada que la primera? No. No, realmente no es mejor temporada que la primera. Si tuviese que elegir, sí, me quedo con, sin lugar a dudas con la primera temporada. Creo que los conceptos que se abordan en la primera temporada de Westworld eran más profundos, en primer lugar. En cambio, la segunda tiene muchas trampas de cara al espectador que hace que al menos yo la haya disfrutado menos. Si bien me gusta todo lo que pasa, tiene igual arcos bastante potentes. Hay un capítulo que es maravilloso, que de ahí lo vamos a comentar. Pero en general, creo que los primeros capítulos de esta segunda temporada de Westworld se hacen muchas trampas. En primer lugar, porque ya no puedes determinar a ciencia cierta si el personaje que estás viendo es realmente un anfitrión o no, o es un huésped, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso precisamente es parte de lo que se rompe hacia el final de la primera temporada e inicio incluso de la segunda. También tenemos el tema del libre albedrío, que es decir que ahora los huéspedes pueden ciertamente matar. O sea, era una de las reglas que se mantuvo bastante estricta durante toda la primera temporada. Se rompe hacia el final cuando vemos la muerte de Ford y a manos de Dolores. Entonces después ya de eso quedan todos liberados a simplemente matar y volver esto mucho más real. Y lo tercero, que es precisamente lo que comenta Nati en el, ¿cómo se llama? En el chat, es que la primera temporada de Westworld está muchísimo más centrada en Dolores. O sea, Dolores es el personaje principal de toda la primera temporada. Y claro, tiene este juego, este pequeño gran plot twist en donde al final nos dábamos cuenta de que siempre estuvimos viendo, o la mayoría de los capítulos estuvimos viendo a una Dolores en el pasado y no a Dolores del presente. Y ese fue un poco el juego que tiene la primera temporada con la cronología, con la temporalidad. El problema que tiene la segunda temporada es que el personaje que realmente mueve la trama, o el que diría, en mi opinión, que es el personaje principal de toda la segunda temporada, es Bernard. Bernard, que por lo demás fue, o sea, él se intentó suicidar, más que intentarse, se suicidó en la primera temporada después de enterarse de que en realidad él era un androide más y no era realmente una persona, y que por lo demás era una réplica de, en este caso, el amigo de Ford con quienes planearon hacer todo el parque de The Westworld. Entonces, claro, Bernard se pega un tiro, queda dañado, y eso hace que tengamos a un personaje que es muy poco confiable para narrarnos la historia de esta segunda temporada. Y eso nos lleva a que tenemos muchísimos enredos temporales o mucho juego con la cronología, como dice Nati, que a momentos yo me hallaba más preocupado de intentar descubrir si estábamos en el presente, en el pasado, o en un pasado cercano, o en un futuro cercano. Entonces me hallé muchas veces cuestionándome más esto que el resto de la trama, siendo que en realidad no era del todo el foco, creo, de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque la segunda temporada, o sea, tiene un gran paradigma, o sea, dos grandes paradigmas. Uno que es la evolución de los anfitriones, y es que pueden llegar a ser mejor que sus creadores, sobrepasar a su creador, que en este caso son los humanos. Y por otro lado, el juego del libre albedrío. Porque también se plantea esto de, oye, si los androides creen tener libre albedrío, ¿es porque realmente lo tienen o es porque es parte del código que en algún momento se les programó? Entonces, eso nos lleva a ciertos dilemas y ciertos paradigmas durante la temporada, pero que está complicado de seguir, sobre todo porque no tenemos un narrador confiable como lo es Bernard en los inicios de la temporada, porque claro, después en algún momento él sí lo repara, o sea, y más o menos podemos confiar un poco más en la temporalidad de Bernard, pero incluso vemos que comienza a tener alucinaciones, siendo que es un androide, pero comienza a tener alucinaciones. Ha vivido tantos años y han borrado tantas veces su memoria que comienza a
colapsar en cuanto al tema de la memoria. O sea, hay cosas que en realidad él no es capaz de determinar si pasaron hace mucho tiempo o pasaron hace 2 minutos. Entonces, uno de los problemas que tengo con la segunda temporada es precisamente eso, que la historia está contada desde el punto de vista de Bernard. Ahora, vámonos por personaje. A ver, partamos por la que fue la gran protagonista, uno de mis personajes favoritos de la temporada, de la serie en general, que es Dolores. ¿Me agrada lo que hacen con Dolores? Sí, porque al final de cuentas tenemos a unos Dolores totalmente desatada y que un poco quiere plantar la revolución y quiere un poco y mucho ponerle término a su creador, final de cuentas. Parte del darse cuenta de su propia existencia es también ponerle término a su creador. Entonces, el personaje de Dolores me gusta. Me gusta me gusta lo que hace con ella, lo que hacen con ella, me gusta haberla visto en el pasado. O sea, en esta segunda temporada, por ejemplo, vemos que los anfitriones no siempre estuvieron en el parque, sino que también iban como a exhibiciones, a reuniones, salían del parque, eran utilizados en otras actividades. Entonces, Dolores, siendo que siempre ha recordado, ella realmente sabía de la existencia de un mundo fuera del parque. Entonces, eso es algo que me gusta. Algo que no me esperaba, eso sí, es que haya sido precisamente Dolores como quien haya finalmente entrenado y recreado a Bernard. Entonces, ese punto no me lo esperaba. Me gustó también que al final de cuentas la creación sea capaz de crear, por así decirlo, a su... en este caso Dolores, que sea capaz de crear también otros androides como en este caso Bernard, que es imagen y semejanza de una persona. Durante la temporada también está este tema de la... Tienen una palabra que lo llaman, que es como la fidelidad. Eso. Qué tan fieles a una persona puede llegar a ser el algoritmo. Qué tan real, qué tan fidedigno puede llegar a ser el algoritmo. Creo que ese punto también es importante porque qué tanto es prueba y error, aprendizaje, o qué tanto estas inteligencias artificiales pueden recrear cómo se comportan las personas, cuáles van a ser sus decisiones. Veíamos en la segunda temporada que muchos de estos experimentos fallaron, sobre todo con el fundador de Delos, que vemos que en un principio está... ¿cómo se llamaba? Wills, no, el hombre de negro. Vemos que estaba muy joven y después, bueno, han pasado los años, él sí ha envejecido y todavía sigue sin poder tener 100% fidelidad respecto a cómo reaccionaría una persona real, en este caso, versus lo que te plantea el algoritmo que ha ido evolucionando. Así que en términos generales me gusta la segunda temporada por los temas que aborda, pero de que tiene fallos en la narrativa, sí, quizás lo más recomendable hubiese sido o seguir con Dolores en gran parte de la temporada como personaje más central o más principal, o incluso con Maeve, que creo que me pasa con Maeve que le dieron mucha importancia en la primera temporada, sobre todo de la mitad hacia adelante, porque es un poco el primer androide que es capaz de despertar por sí mismo, que no sea Dolores. Y en cambio en la segunda temporada le dan un power up importante, o sea, es capaz de controlar a otros anfitriones con su mente, y es algo que nunca antes se había visto y que tampoco, al menos en esta segunda temporada, se termina de explicar por qué. Pero así como la ascienden, en algún minuto se la cargan completamente. O sea, es un personaje que iba creciendo mucho, llegó a ser muy poderoso, incluso diría al punto de llegar a rivalizar con Dolores, y se la cargan. O sea, después termina en una camilla toda mutilada principalmente por los humanos. Aunque sí, ya tiene su pequeño arco de triunfo hacia el final, de un poco de venganza también. Pero lo que hacen con Maeve no lo encontré mucho sentido. O sea, ¿para qué a un personaje lo haces tan poderoso si después te lo vas a cargar? O sea, ¿qué no querías? ¿Romper el equilibrio de fuerzas dentro de la serie? Entonces para eso no lo vuelves tan poderoso. Entonces era algo que me molestaba en particular con Maeve. ¿Qué más pasa con ciertos personajes? Bueno, Bernard
Igual me gusta Bernard. Bernard es tiernito, aunque mate gente, Bernard sigue siendo un personaje bastante adorable. El Teddy, por ejemplo, Teddy es un insufrible en toda la temporada, hasta que Dolores no lo arregla o le cambia la configuración y un poco lo libera de las ataduras morales. Creo que Teddy era un personaje que se merecía liberación de programación. Y que se lo hayan cargado, o más bien que él se haya suicidado porque, bueno, no logró del todo asimilar este cambio, ya, entendible, pero bueno, para personajes así, bueno, mejor no los mejoramos. ¿Qué más tenemos? De otros personajes, a ver, para comentar, Clementine. Ya, mi problema con Clementine es que sin mayor explicación y de una manera súper aleatoria, súper random, le dan más o menos la misma habilidad de Maeve, pero esta vez implantada por los humanos. Y que genera todo el caos que vemos casi ya al final de la temporada, cuando ella simplemente genera esto. Es un ente que genera caos para hacer que los anfitriones se maten entre sí. Me parece un poco forzado. Es un poco, mira, la serie se te está yendo de las manos, necesitamos un reset. Necesitamos un personaje que sea capaz de resetear todo esto. Y bueno, usemos la habilidad, el superpoder que le dimos a Maeve para pasárselo a otro personaje y que un poco resetee la revuelta o la rebelión que se está dando con el resto de los androides. Así que me parece un poquito forzado lo que hicieron con Clementine. No, además que ni siquiera tiene desarrollo de personaje. O sea, ya, sí, está bien, es un androide. Tampoco es que tenga que tener mucha trama y mucho drama, pero el resto de los androides sí tienen mucha trama y mucho drama. Entonces, algo hay que darle un poco a Clementine, creo yo. ¿Qué más tenemos? Allá, el elefante en la habitación. El hombre de negro. El hombre de negro, que era Harris, creo. Estoy seguro que se llama Harris, pero bueno, no me acuerdo del todo. Ya, el hombre de negro. ¿Qué decir? Es un gran personaje el que tiene esta serie, Ed Harris. Lo hace muy bien. Me gusta cómo, al final de cuentas, en esta segunda temporada, a ver, ya. Primero, por lo que no me gusta es que hayan dejado totalmente de lado su búsqueda del laberinto, que fue el eje central de la primera temporada. Pero bueno, ya. Lo dejo pasar, dado que en esta segunda entrega le dan toda esta suerte de búsqueda más bien interior. O sea, es un personaje que tiene que, o que de hecho de sus propias palabras, ha pasado tanto tiempo en Westworld que un poco ya le cuesta distinguir la realidad, en qué cosas son reales y qué cosas no. Es más, se termina cargando a la hija porque cree que es un anfitrión. Entonces eso hace que el personaje realmente me guste muchísimo, o cuando comienza incluso a automutilarse por ver si realmente tiene cables o no y si que ha sido reemplazado o no por un androide. O sea, ese personaje es muy potente. Lo que no me gustó es que después de haber recibido tantos tiros y estar agonizando, en las siguientes escenas aparece más limpio, con el gorro, o sea, con el sombrero negro infaltable y recuperado. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? No se explica mucho. Por ahí puedes intuir que lo haya sanado, pero si no se muestra en pantalla, puede incluso llegar a parecer más bien un error. Y es algo que a mí no me gustó que no me lo hayan mostrado. Porque realmente está agonizando, o sea, recibió muchos tiros y lo dan ahí casi, o sea, lo dejan allí dado por muerto prácticamente. Pero después lo vemos que mala hierba nunca muere, así que ahí él probablemente vuelve en una tercera temporada. No la he visto, pero asumiría que vuelve en una tercera temporada porque es de los puntos fuertes que tiene. Ford, de hecho yo le preguntaba en el podcast donde hablamos de la primera temporada si después de la muerte de Ford lo íbamos a volver a ver. Por allí me comentaron, creo que fue Nati en el chat, que sí lo volveríamos a ver. Y reconozco que una vez que aparece nuevamente Ford en la temporada, el nivel se siente que sube. O sea, Anthony Hopkins es Anthony Hopkins, y donde esté el viejo sube la calidad de la producción. Y pasa precisamente acá. Aun cuando es una suerte de fantasma, alucinación de Bernard, mira, aún así funciona. Y creo que me agrada también lo que hicieron.
aun cuando se puede llegar a sentir como que venía un poco a salvar la calidad de la serie, pero lo salva, al menos cumple su rol. Ok, ¿qué más pasa en esta segunda temporada? Tenemos la gran invasión a... Me corrí, del centro, ahí. Tenemos la gran invasión a la mesa, o a la parte de operaciones de Delos y del parque de Westworld. Me gusta, o sea, creo que hay un capítulo que es como el 4, el 3 o 4, o quizás 5, que esto está mucho más centrado en esto, en la invasión que hay por parte de los androides a toda la parte operativa del parque, que está muy entretenida, o sea, es un poco la venganza de todos estos androides que han muerto muchas veces contra sus creadores, así que fueron de los momentos que más disfruté de la temporada, lo reconozco. ¿Qué más tenemos importante en esta segunda temporada? Lo de la nueva realidad, esta realidad o esta suerte de realidad alternativa o digital. No me termina de convencer, lo reconozco. Ay, me gusta mucho más el plan de Dolores de no es que no carguemos nuestras mentes en la nube y vivamos todos felices sin sufrir nuevamente, sino que carguémonos el mundo de los humanos, el mundo real. Eso me gusta mucho más me gusta, o sea, me tiro más por la línea de Dolores que por la línea de todos quienes cruzan a esta suerte de mundo virtual o cargan su data en este mundo virtual. No, ellos no me llaman la atención. Creo que me parece incluso una mala solución. Es parte de los conflictos que tenemos dentro de la serie y dentro de la temporada, pero aún así no me termina de convencer. Y por último, mención honorífica al capítulo de hecho, ¿cuál es el número de ese capítulo? Es el 8, si no me equivoco, de esta temporada. Pero bueno, es el capítulo donde este androide, que es un indio, un indígena, recuerda, o sea, cuenta toda su historia desde que era desde del primer día en que lo echan a funcionar o que lo activan dentro del parque, y cómo pasan los 10 años en donde él nunca murió y siempre y comenzó de manera natural a tener recuerdos de por qué a sus compañeros los iban cambiando, los iban reemplazando, y tenemos esta historia de amor que trasciende al final de cuentas al código. Creo que es un capítulo magnífico, realmente me gustó muchísimo. Incluso se puede ver totalmente independiente de la serie y aún así se logra entender. Bastaría saber que son androides y ya. Y creo que el capítulo está muy bien hecho, es emotivo, realmente. No derramé una lágrima, pero estuve a punto. Es muy emotivo esto de... incluso cuando, por ejemplo, este androide es capaz de suicidarse porque sabe que de esa forma va a ser reemplazado o va a entrar al otro mundo, que como lo llama él dentro de su concepto de universo. Va a entrar a este otro mundo que es el de los humanos, el tras bambalinas del parque, el área de operaciones, para poder allí encontrar a su ser, a su chica, a su amada. Es una historia preciosa y realmente me gustó mucho ese capítulo. Creo que es uno de los mejores capítulos. Además es muy filosófico, da para reflexionar muchísimo. Insisto, creo que es uno de los mejores capítulos de la temporada. Este capítulo, que si mal no recuerdo es el 7 u 8, pero vale totalmente la pena la temporada casi que por ese capítulo. Al menos a mí me encantó realmente todo lo que uno puede desprender de ese personaje. En términos generales, ¿me gustó la segunda temporada o no? Sí, me gustó la segunda temporada. Me gusta más la primera. Creo que tiene conceptos más sólidos. La segunda tiene muchas trampas, juegan muchísimo, e incluso a nivel de volver a casi inentendible ciertas historias, con la cronología principalmente, con las temporalidades, con un personaje o con un narrador, que en este caso es Bernard, que no es del todo confiable, y eso hace bastante confusa los primeros capítulos de la temporada. Entonces, de hecho, habiéndola ya terminado la segunda temporada, hay cosas que todavía no sé si ocurrieron antes o después, o si simplemente no ocurrieron. Con eso te digo todo, en cuanto a lo que nos iban mostrando principalmente de Bernard. Tengo muchas dudas de qué cosas realmente ocurrieron y qué cosas no, respecto a lo que él intentaba o
pocamente podía recordar. ¿Vale? Vale, Nati dice que la buscó por todos lados, menos en el otro mundo, y se suicida. Sí, es que ese es el punto que, o sea, son 10 años de búsqueda, bueno, ya no 10 años, diríamos, no sé, unos 8 o 9 años de búsqueda, en donde recorrió realmente todo el parque de Westworld, e incluso llegó a lugares donde después vemos que en el final de temporada que está como la puerta final de donde está la... ¿Cómo le llamaban? ¿El arca? No, no era el arca, era como la refinería, pero era este sector donde precisamente se almacenaban la cuna, ¿no? No es la cuna, porque la cuna está en la montaña. Pero es este sector donde finalmente se guardan los respaldos de los anfitriones. O sea, es un tipo que realmente lo buscó por cielo, mar y tierra, literalmente. Y claro, cuando dice como ya fue, o sea, no me queda nada más donde buscar, solo me queda ir al otro mundo y eso implica suicidarse, bueno, él muy pancho lo hace. Entonces, brutal ese capítulo. Es el capítulo 8, gracias Nati, es Akecheta, sí. Y la chica es Kohana. Muchas gracias Nati. Pero sí, sabía que era como 7 u 8, confirmado que es el 8. Muy buen capítulo. Y después de eso, bueno, ya viene el final de temporada donde intentan armarnos un poco el puzzle de qué cosas eran reales y qué cosas no de Bernard, pero creo que algunas cosas todavía quedan sin responder, al menos habiendo terminado la segunda temporada. Pero en general, sí, igual me gustó la serie, me voy a seguir viendo la tercera. Así que quizás en un mes más, por allí, estaremos comentando acá en el podcast la tercera y así ya tenemos toda la previa a que se estrene este año la cuarta temporada. Así que ahí vamos a poder ir al día y la cuarta la vamos comentando semana a semana, o al menos ese es el plan inicial. Así que si no han visto Westworld, espero no haberles arruinado tanto la historia. Me he saltado muchos spoilers que son mayores por si acaso, pero aún así creo que es una buena segunda temporada que podría haber sido mejor. Sí, pero principalmente más que mejor, no en cuanto a conceptos o en cuanto a trama, sino que quizás haber sido más simple en explicar ciertas cosas. Creo que se enredan demasiado los primeros capítulos con la temporalidad y con un Bernard que realmente no sabe en dónde está o por qué está allí o que no recuerda. Entonces, eso es mi principal problema o mi principal crítica que tiene a la segunda temporada. Así que eso en cuanto a Westworld.